vamos a revisar temas que son muy elementales y que nos van a permitir identificar pues elementos claves en las preguntas y en los textos que abordamos en los exámenes para ingreso a la universidad. En este caso pues vamos a hablar la parte del lenguaje. Entonces vamos a definir lenguaje a partir de la semántica. Entonces el lenguaje y la semántica, dentro del lenguaje la rama de la semántica se encarga de dar el significado de las cosas. Entonces, no todos, o sea, todos tenemos un imaginario común de las cosas. Por ejemplo, si yo les digo celular, todos tenemos pues los parámetros, o sea, una imagen mental de qué es un celular. Ahora, muchos se lo habrán imaginado un iPhone, un Android y demás, ¿sí? Y esas cosas son las que se estudian a partir de la semántica. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se va a construir ese significado de las cosas a partir de qué, a partir de la palabra y a partir de las imágenes mentales que podemos hacer a partir de ellas. Entonces, en la semántica hay algo que se llama signo lingüístico. En este caso, en nuestro idioma, los signos lingüísticos son las palabras que evocan objetos, personas, acciones, cualidades, etc. Entonces, a partir de una palabra, yo puedo hacer referencia a un objeto, ¿no? Como una toalla. Entonces, la toalla es un objeto y pues a partir de la palabra puedo evocar ese objeto. También puedo evocar personas a partir de los pronombres o a partir de su nombre propio, ¿cierto? Entonces puedo decir María y entonces ya todos nos vamos a hacer referencia a un ser humano que es de sexo femenino, ¿listo? Entonces también a las acciones como correr, caminar y cualidades, ¿listo? Cada uno de esas palabras, cada una de esas palabras tiene una imagen mental individual de cada elemento. Sin embargo, esa imagen mental va a ir cambiando dependiendo de la persona y dependiendo del contexto. En este caso, por ejemplo, si yo les digo un perro, entonces muchos, pues todos tenemos la definición semántica de qué es un perro, pero todos se van a imaginar un perro diferente. Puede ser el perro de su casa, el perro del vecino, el perro que más les guste, ¿sí? Entonces, eso es como tal un signo lingüístico. Siguiente. Entonces, la semántica, pues, incluye los signos lingüísticos, pero también esas palabras deben tener un sentido. Y ese sentido se construye a partir de la imagen y de dos referentes claves. La imagen, pues, es la representación del objeto, la acción o la persona, y ya vamos a ver otros dos referentes que son importantes, que son la connotación y la denotación. No sé si alguno ya haya conocido esos términos o lo recuerde. Por ejemplo, en el formulario que ustedes llenaron para esta clase, se hacía una pregunta con estas dos definiciones. Entonces vamos a ver qué es la connotación y qué es la denotación a partir de la semántica. ¿Listo? Entonces, no sé, las personas que están en el chat me pueden decir qué es esto que ven acá, esta imagen que ven acá, qué es rápidamente ahí. Las personas que más rápido contesten se les van a dar becas, no mentiras. ¿Pero qué es? ¿Qué es esta imagen que está acá? Un sartén. ¿Un sartén? ¿Qué más? ¿Cómo lo podemos llamar de otra forma? Una caldereta. Una caldereta, muy bien, escriban eso en el chat. Caldereta, ¿qué más? Una paila. Exacto, muy bien. Vamos a escribir paila. Todos saben, o sea, todos podemos referenciar esta imagen con la palabra paila, o hay alguno que no. El que diga no. La paila es como más honda. Bueno, listo. Entonces tendríamos que cambiar el objeto, pero bien. Entonces, vamos a mirar una cosa aquí interesante en esta parte de acá. Y es que vamos a ver dos frases.
No sé si de los que ya activaron el chat pueden leer la primera, las dos frases. Alguien que me ayude a leer las dos frases. No escuché muy bien. Que si puedes ayudarme a leer las dos frases. Estas que están acá. Ok. Marcos empleó la paila para prepararse unos huevos. Cuando Marcos perdió su primer quiz de matemáticas, dijo, este semestre va a ser muy paila. Bueno, entonces eso es a lo que se van a enfrentar ustedes cuando estén en la universidad. No mentiras. Pero entonces, miren que aquí la palabra paila obtiene un significado diferente dependiendo la oración, ¿sí? En la primera oración podemos sobreentender que la paila es como una olla o un... Es esto que vemos acá, ¿sí? Esto que vemos acá, donde se preparan los huevos, ¿listo? Pero en la segunda frase, ¿qué pasa? ¿Alguien me puede explicar qué pasa en la segunda frase? O sea, que ese semestre va a ser muy malo o algo así. También. Exactamente, exactamente. Entonces, la palabra paila ya hace referencia es a algo malo. Y normalmente, pues, estos significados que les damos a las palabras ya son de muy carácter cotidiano, ¿sí? Entonces, vamos a ver la gran diferencia que hay entre estas dos. En la palabra, en el sentido de la denotación, vamos a ver que es un significado literal de la palabra. Entonces, si nosotros buscamos paila en un diccionario, digamos, no sé, colombiano, vamos a encontrar que la palabra paila hace alusión a un sartén donde se pueden hacer comidas, ¿sí? Donde se pueden preparar diferentes cosas. Pero cuando empleamos la palabra paila, como en el ejemplo de la segunda frase, esa palabra paila va a depender del contexto. Eso quiere decir que la palabra va a estar sujeta a una situación. Por eso lo denominamos connotación. ¿Listo? Entonces, aquí vemos cómo a partir de, de un objeto y de una palabra se pueden dar diferentes significados o diferentes sentidos a una misma palabra, ¿sí? El objeto como tal cambia, porque el objeto en el caso de la primero es una olla o una paila, ¿sí? Pues donde se van a preparar los huevos. En el segundo ya estamos hablando de como de algo malo, como una situación, ¿sí? Listo. Listo. Entonces, aquí nos faltó esta imagen de acá para complementar. Entonces, en el signo lingüístico vamos a ver que tenemos las palabras. Esas palabras van a hacer alusión al objeto. En este caso tenemos aquí un árbol. El signo lingüístico de este objeto es la palabra árbol. ¿Listo? Y ese signo lingüístico está acompañado de la palabra árbol y de la imagen mental generada por el objeto y el signo. ¿Listo? En este caso, pues, tenemos este objeto y la representación de este objeto. Aquí, en la paila, tenemos la misma palabra, pero va a tener un sentido diferente dependiendo de dónde la empleemos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, cuando utilizamos el sentido denotativo, hablamos de el significado literal del diccionario. Entonces aquí voy a ver si puedo rayar, anotar. Sí, aquí. Entonces utilizamos la D de denotativo para decir que esa es la definición que encontramos en el diccionario como tal, la palabra literal. Y en la connotación hablamos del significado situacional o del contexto de esa palabra. ¿Listo? ¿Preguntas de esto? No, ¿cierto? Está fácil. Ahora, listo. Bueno, entonces vamos a poner en práctica lo que les acabé de explicar. Entonces,
ahí hay una pregunta. Entonces no sé si alguien me quiere ayudar a leer la pregunta. ¿Alguien? Ah, están muy callados. Lee ¿Cuál los pregunta? elementos enunciados y decide cuál emplea en sentido denotativo términos relacionados con la lluvia. Listo. Entonces voy a tratar de hacer una encuesta. Aquí sí ya. Entonces les voy a enviar la encuesta y ustedes contestan. ¿Listo? Ya. Ahí les envié la encuesta. Solo me han llegado 21 respuestas. Y los demás. Bueno, un minutico más y ya cerramos la encuesta. ¿Alguien tiene preguntas hasta el momento o todo claro? Si tienen preguntas, ya las pueden hacer en el chat. Ya estoy viendo el chat. ¿Listo? O pueden hablar, pueden activar el micrófono. Esa parte casi no la pude, no estaba cuando nos explicó eso, que fue hasta el signo lingüístico. Ah, listo. Entonces, Sí, yo también estuve, ¿cierto? bueno, entonces voy a devolverme. ¿Listo? Voy a hacer un repaso rápido de todo. Entonces, vamos a hablar del lenguaje, ¿listo? Y dentro del lenguaje, pues lo que estudia el lenguaje como tal es la semántica. La semántica es la que nos permite determinar el significado de todas las cosas. ¿A partir de qué? A partir de un signo lingüístico. El signo lingüístico se determina con palabras y esas palabras nos van a evocar objetos, personas, acciones, cualidades. Y cada una de esas palabras tiene una imagen mental individual de cada elemento. ¿Listo? Por ejemplo, yo les digo perro y pues todos tenemos una definición como concertada de que es un perro, pero todos nos vamos a imaginar un perro diferente. ¿Listo? Por eso, a partir del signo lingüístico, esas palabras hacen referencia al objeto. En este caso aquí nuestro objeto es este dibujo de acá que representa un árbol. ¿Listo? Y el signo lingüístico se va a conformar del objeto como tal y de la palabra. En este caso, la unión de la palabra y del objeto nos va a dar el significado de un árbol. ¿Listo? Bueno, y a partir también del sentido, nos permite construir la imagen de ese objeto desde diferentes referentes. En este caso, lo podemos hacer desde la connotación y desde la denotación. Entonces, aquí habíamos dicho que teníamos un sartén o una paila, dependiendo de dónde seamos, ¿sí? También cómo lo conozcamos. Por eso es importante también, ¿dónde está? Bueno, o sea, las representaciones que tenemos de este objeto a partir de nuestro contexto, ¿listo? Entonces, aquí teníamos dos frases. La primera es Marco empleó la paila para prepararse unos huevos y la segunda es cuando Marcos perdió su primer quiz de matemáticas, dijo, este semestre va a ser muy paila. Entonces, aquí vemos que utilizamos la palabra paila, pero con dos sentidos diferentes. Uno para hacer alusión a un traste o a un artefacto de la cocina y en la segunda es para hacer alusión a algo que está mal.
¿De qué va a depender el significado de la palabra paila? Depende de si lo estamos utilizando desde la parte literal, que es la definición que hay en un diccionario, por eso se llama denotativo, significado de diccionario, o si en la frase o en el contexto la palabra paila se emplea para describir una situación. Por eso se llama connotación, porque depende del contexto, ¿listo? Entonces es como una misma palabra puede significar dos cosas dependiendo de la intención, si es denotativa o si es connotativa. Y aquí teníamos esta pregunta, que ya la mayoría creo que contestó. Faltan 10 personas, pero bueno. Entonces, con base en eso, no sé si alguien tenga preguntas. O ya todo claro. No, todo claro para mí. En Listo. este caso, la respuesta sería la C porque nos están pidiendo denotativo, o sea, el significado literalmente que está en el diccionario. Exactamente, muy bien. En este caso la respuesta sería la C. ¿Alguien tiene preguntas con esta pregunta? Perdón la redundancia. Pero claro, sí, dime. No, sí, todo claro. Listo, perfecto. Entonces, lo importante es, o sea, comprender esto. O sea, si ya llegamos que la respuesta es C, ya entendemos qué diferencia hay entre connotación y denotación. Perfecto. Listo, entonces en el quiz que ustedes hicieron, en el formulario que ustedes hicieron, había una caricatura, que es esa que vemos acá, ¿listo? Entonces, para contestar esa pregunta, ustedes tenían que tener en cuenta las cosas que están en esta diapositiva. Primero, lenguaje, ¿no? Pues porque la pregunta hace alusión al componente de español. Segundo, ¿qué es la semántica? ¿Qué es un signo lingüístico? ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Y a partir de eso, ¿qué es connotación y denotación? Entonces, teníamos esta historieta, este pedacito de historieta. Entonces, en el chat, todos, porque estuvieron muy pendientes de la clase y me dijeron que no habían preguntas, me van a escribir qué tipo de sentido predomina en la siguiente tira cómica. ¿Cuál creen ustedes que es el sentido que predomina en la tira? Nadie contesta. No importa, igual pues En el sentido nos habla de denotativo y... connotativo, exacto. Ah, vale, listo, entonces ya, primero. Aquí están, aquí están, aquí están. Entonces acuérdense que cuando hablamos de sentido hablamos de connotación o de notación. ¿Listo? Es que me dijiste sentido y yo, joder. No, pero está bien que pregunten, ¿listo? Entonces todos ahí en el chat me dicen si esta tira cómica es denotativa o connotativa. Decorativa. Connotativa, pienso. Listo. Entonces, de los que escribieron connotativo, ¿por qué creen que es connotativo? A ver, alguien que se anime a hablar y nos explique. ¿Nadie? Dime. Sí, dale. Profe, yo digo que es denotativo. ¿Por qué?
Ay, profe, si me equivoco no importa. No importa, no importa. A ver, dinos y a partir de eso también podemos construir. Bueno, profe, yo diría que es denotativa porque, o sea, habla, habla como en sentido literal, o sea, expresa lo que quiere en realidad. O sea, hace una pregunta y no lo dice como con doble función, sino como directamente, no sé, creo. Bueno, eso, bueno, no depende del texto. Aquí sí claramente, o sea, la tira cómica como tal está, bueno, vamos a leer. En la primera viñeta está la mamá de Mafalda preguntando a qué juegan, chicos. Y los niños le contestan al gobierno. En la segunda viñeta, la mamá de Mafalda dice, bueno, a no hacer lío, ¿eh? Y en la tercera viñeta, Mafalda le contesta, descuida, no vamos a hacer absolutamente nada. O sea, es connotativo porque como que o sea, no es el gobierno en realidad, lo están es jugando, es algo literal, pues, por así decirlo, ¿no? Sí, pero entonces vamos a ver la función que tiene aquí esta tira. ¿Qué quiere representar Kino con esta tira cómica? Bien, la respuesta que puso Andrea la va a leer. La tira hace uso un poco de sarcasmo y del uso del doble sentido. Entonces, si ellos estuvieran jugando al gobierno desde la definición que dice el diccionario que es un gobierno, ellos estarían como siendo alguno el presidente, alguno del Senado de la Cámara o algo así, ¿cierto? Ah, Pero ¿verdad? en este caso, no están haciendo nada porque ese es como el pensamiento que tienen los chicos o el sentir que quiere expresar la tira cómica, que el gobierno no hace nada, ¿sí? Entonces, es algo que depende de la persona que quiere como plasmar esa idea. Por lo tanto, es algo connotativo porque depende del contexto en el que estemos viendo esta tira, ¿sí? Porque si fuera denotativo, sí tendría que como cumplir con la definición de gobierno. En este caso, no. ¿Preguntas de esto? Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Profe, Dime. es connotativo, ¿por qué me dijo? Porque está como representando un sentir o un pensamiento de una persona, ¿sí? No es algo universal. Si fuera denotativo, representarían al gobierno de forma universal, es decir, alguno estaría cumpliendo el papel de presidente, el otro de Cámara y Senado y todas esas cosas, ¿sí? Que hay en el gobierno. Entonces estarían haciendo una representación fiel de lo que es el gobierno. Entonces ahí estaría la parte denotativa. Pero como no están haciendo nada porque la persona que creó la caricatura quería hacer como una crítica frente al gobierno, porque pues en algunos gobiernos no se hace nada o no se ve que hagan algo, entonces pues desde la parte connotativa del contexto se plasma esta tira cómica diciendo que el gobierno no hace nada, pero pues desde la parte de definición del diccionario se supone que sí tienen unas funciones, deben hacer unas cosas, pero pues que no las cumplan es otra cosa, ¿listo? Entonces, eso es importante. Y más, por ejemplo, en la Universidad Nacional salen este tipo de preguntas así, así tal cual. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguien todavía, pues, no sé, alguien piensa que es denotativo todavía o no? No, no, profe, ya. ¿Listo? Yo creo que lo más importante de esta es esta diapositiva de acá. Así que tomen en pantallas. Y ya ahorita escriben la definición y esta de connotación y denotación. Digo, denotación y connotación. Esas dos son las, ya, como con las dos diapositivas que pueden resumir la clase de hoy. Listo. Entonces, ahí hay otra pregunta.
Es cuando el autor de la caricatura resalta las palabras descuida, no vamos a hacer absolutamente nada. En la última viñeta su intención es. Que al igual que el gobierno no hace absolutamente nada. No sé si ustedes tengan el formulario. ¿Tienen el formulario por ahí? En las opciones de respuesta. Que los niños no van a hacer nada. Sí, o sea, pero las opciones de respuesta no están real. Espera, ya aquí tengo las opciones de respuesta que están en el formulario. Entonces, en las opciones de respuesta estaba informar lo que no van a hacer los niños. Entonces, en la tercera viñeta sí están comunicando lo que van a hacer. ¿Y qué van a hacer? Nada. Entonces, la primera opción no es correcta. B, iniciar una conversación, no, porque la conversación se inició desde la primera viñeta. Ya la tercera viñeta es una respuesta de la pregunta. Incidir en los actos de los niños, no, porque los niños ya tienen claro lo que pues, van a hacer, que es nada, porque ya lo tienen claro desde el principio, ¿listo? Porque no están haciendo nada. Y expresar los sentimientos de los niños es la correcta. ¿Por qué? Porque acuérdense que en un proceso de connotativo dependemos del contexto. Para los niños en este momento el gobierno pues no hace la gran cosa. Por lo tanto está expresando pues los sentimientos y lo que piensan los niños acerca del gobierno. ¿Listo? Entonces la respuesta en el formulario era la D. ¿Preguntas de esto? ¿Todo claro? Sí, profe, ya. La D, de expresar los sentimientos de los niños. Esa era la pregunta, la respuesta. Bueno, digamos que por hoy, esta es como una clase así rapidita, hasta las 7, porque el día de mañana, pues vamos a revisar la parte de matemáticas.